Ahora, y le vuelvo a reiterar la pregunta. A la luz del tiempo, ¿usted se arrepiente de haber renunciado? Sino porque engañaron que habían más de 40 desaparecidos con un número de DNI, con un nombre de la persona, y eso definitivamente asusó a la población. Inclusive habían congresistas que de rodillas pedían perdón, como que habían cometido un pecado, cuando en realidad lo que habíamos hecho era defender a todos los peruanos de una pandemia mal manejada, de un corrupto, de un mitómano. Y incluso se atreven a decir que Son Popular es un nido por los niños. Ahora, ¿cuál es la opinión así personal de Johnny Lescano? Pues yo creo que ha sido una revista del... Presidente Merino, si tuviera usted que decirle algo o recomendarle algo a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué le diría? Que gobierne. Usted narra aquí, cuenta que Antauro Humala le regaló, le obsequió una granada de guerra a usted. Escrito por el expresidente Manuel Merino de Lama. Justo hoy aquí en el programa lo tenemos presente como un invitado especial. Buenas noches, presidente Manuel Merino. Buenas noches, Pedro. Quiero agradecer en primer lugar estar aquí en tu programa Criados por Lobos, desde ya en una coyuntura política difícil para el país, que creo que cualquier análisis que podamos hacer de manera política y en mérito a poder colaborar en el concepto que debe tener la ciudadanía en lo que viene sucediendo en el país, creo que es importante, y ya nuestro agradecimiento de estar aquí en tu programa. Perfecto, yo también le agradezco a Juan Cruz Castiñeira, es un periodista argentino que de alguna forma cumple una labor en la región y que siempre habla muy bien de usted y sobre todo es un gran promotor de lo que significa el Perú en los aspectos políticos. Hay temas importantes que tenemos que de alguna forma preguntarle a usted, porque usted fue presidente del país en una coyuntura en el que se había vacado al presidente Vizcarra. Y más o menos similar a lo que pasa ahora, porque muchos hacen comparación en muchas editoriales, en muchos programas, sobre este caso. Usted estuvo en el poder 6 días y tras la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado decidió renunciar. A la luz del tiempo, de lo que ha transcurrido y frente a los acontecimientos del actual presidente Dina Boluarte, en el que ya hay más de 50 fallecidos. Más de 60. Más de 60, ¿verdad? ¿Qué podría decirnos? Bueno, primero que los acontecimientos que estamos viviendo el día de hoy en gran parte trascienden de los últimos acontecimientos que hemos tenido en el país en estos últimos años. Y dicho sea de paso, creo que es bueno decirlo en el ambiente estrictamente de los acontecimientos sucedidos el 2020, en el periodo donde yo estuve casi 6 días, podríamos decir, en el gobierno como presidente constitucional, de una manera constitucional. Eso siempre hay que repetirlo, porque a veces la población, por desconocimiento, fácilmente se le maneja y fácilmente se le engañó en algún momento diciendo que era un golpista Manuel Merino, que era un golpe de Estado, cuando en realidad
Creo que en el Perú los que sabemos perfectamente cómo funciona la constitución política, en un tema de vacancia por incapacidad moral que está de acuerdo a la constitución establecido, le corresponde la sucesión al primer vicepresidente y si este también tuviera algún impedimento, le tocara al segundo vicepresidente. En este caso particular, quien había ganado las elecciones del año 2016 era Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski fue traicionado por Martín Vizcarra de una manera, digamos, configurando, como decimos nosotros, una actitud con la bancada del fujimorismo, con la señora Keiko, y ellos lograron sacarlo del gobierno en un proceso de presentación de vacancias que no se dio la votación, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció. Así es, renunció. En ese acontecimiento, la segunda vicepresidenta renunció también a la segunda vicepresidencia, cuando la actitud del señor Martín Vizcarra fue justamente asumir, cuando ellos habían hecho declaraciones de que si había una vacancia contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, en la coyuntura donde el fujimorismo tenía 72 parlamentarios, ellos renunciarían. No fue así, él asumió la presidencia en contubernio con la señora Keiko Fujimori y luego traicionó al fujimorismo. En esas circunstancias, la vacancia presidencial, que fueron dos las que se presentaron en el periodo donde me tocó asumir la presidencia del Congreso, y de la manera, y la Constitución lo establece, si no hay primer vicepresidente, no hay segundo vicepresidente, le corresponde al presidente del Congreso. Entonces mi asunción fue constitucional. Pero en una coyuntura donde el confinamiento del cual había sido declarado el Estado peruano desde el primer día que nosotros asumimos, porque recordemos que el Congreso se instala el día 15 para el día 16, y el día 16 ya estaba declarado el confinamiento por el COVID-19. O sea, teníamos un problema, digamos, sanitario, y se había dado el confinamiento. El señor Martín Vizcarra se había acostumbrado a gobernarnos desde el 19 de septiembre, del mes de septiembre, que dio el golpe de Estado al Congreso, que fue avalado por el Tribunal Constitucional en ese momento. Que creo que eso son temas que siempre hay que refrescar la mente de la gente para que la gente entienda qué es lo que sucedió. El Tribunal Constitucional fue un instrumento que lo tuvo a su disposición el señor Martín Vizcarra. Y él, automáticamente, entre la primera y la segunda vacancia, quiso configurar como que Manuel Merino era un golpista. La famosa llamada a los cuarteles, se me quiso configurar de que yo había hecho digamos, un contubernio para poder dar un golpe de Estado, y se pretendió de una u otra manera no permitir, en primer lugar, antes de todos estos acontecimientos, que el Congreso se instale. Nos logramos instalar, que es inusual, pero se dio así, y la Constitución algún día lo reconocerá. Hicimos el esfuerzo en 36 horas prácticamente de juramentar, elegir la mesa directiva y conformar institucionalmente todas las funciones del Parlamento, la comisión permanente, el consejo directivo, las comisiones ordinarias, etcétera, etcétera. En ese acontecimiento se empezó a llevar una pandemia totalmente errada, y nosotros empezamos a hacer las correcciones del Congreso como correspondía, que es la función fiscalizadora que tiene el Parlamento Nacional. En esas circunstancias se presenta la vacancia presidencial, no por el tema del mal manejo de la pandemia, que también es bueno decirlo, sino por las denuncias que se ventilaban, donde su propio ministro de Agricultura era el testigo de de una coima recibida por el señor presidente de la República, y eso definitivamente configuraba la incapacidad moral y permanente. Fue destituido el 15, si no me equivoco. Él fue el día 9. El 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Y el 9 de noviembre se obtuvieron 105 votos. Para una vacancia presidencial por incapacidad moral se necesitan 87 votos, como para una reforma constitucional. Sin embargo, sobrepasó entonces. Se sobrepasó, y en esa votación el presidente del Congreso no votó. O sea, si no fueran 106 votos. Estamos hablando de casi el 80% de los votos del Parlamento que decidieron que debía ser vacado por incapacidad moral. Es bueno recordar que el señor Vizcarra tuvo investigaciones en el periodo del año 2000, de donde me tocó a mí, asumiendo un grupo de trabajo en la Comisión Agraria, determinar que él era responsable de actos ilícitos, de actos irregulares, de actos de corrupción, pero que lamentablemente nuestro Ministerio Público y Poder Judicial tiene aún defectos que tenemos que mejorar, porque hay impunidad en muchos personajes
que han sido ilícitos, que no deberían haber sino sido sentenciados, y en esas circunstancias, paradójicamente, en este caso particular del señor Vizcarra, viene sucediendo lo mismo. O sea que parece que hay un poderío que tiene el señor Vizcarra, porque la señora Zoraida Ábalos, cuando fue fiscal de la Nación, no le inició ningún proceso de investigación, y lo que es más, hoy día está como pez en el agua, haciendo su partido político, recorriendo el Perú, y los procesos de investigación sobre los actos ilícitos cometidos, sobre el mal manejo de la pandemia, el origen de más de 200.000 muertos, no viene siendo investigado de la manera correcta. Entonces, esos son los hechos que yo creo que sería bueno decirlos, que son la diferencia que después de haber asumido Manuel Merino como presidente de la República, se me arremetió no solo la izquierda radical, no solo los caviares, sino también la derecha. O sea, nosotros tuvimos prácticamente todo un conglomerado, la CONFIET, los colegios profesionales, los medios de comunicación de señal abierta, que venían siendo de una u otra manera solventados económicamente con programas que sobrepasaban los miles de millones de soles, y que nosotros hemos dicho que todo ese dinero se iba a ir a la pandemia, al COVID-19. Ahora, quien fue un grupo bastante fuerte frente a la asunción de mando de su persona después que fuera destituido Martín Vizcarra fueron los caviares. Y se acusaba que los caviares incluso manejaban los medios de comunicación. Ahora, le vuelvo a reiterar la pregunta. A la luz del tiempo, ¿usted se arrepiente de haber renunciado? Yo no. Creo que fue la mejor definición que tuve en ese momento. Primero porque no tenía el respaldo del Congreso. El Congreso se había acobardado. El Congreso se dejó amilanar. Dicho de paso, como prueba fehaciente, es que eligieron la nueva mesa directiva entre 19 congresistas, no entre 130 como me eligieron a mí, porque decidieron, la izquierda radical asociada con la derecha radical, de que el nuevo presidente del Congreso y su nueva mesa directiva tenían que ser entre solamente los congresistas que no habían votado por la vacancia del señor Vizcarra. Ese detalle me parece importante porque eso no es constitucional. No, pues. Pero sin embargo se pasó, porque la Constitución sostiene de que no es la minoría quien elige al... Exactamente. Pero de alguna manera tuvieron un acuerdo. Ahí lo que ha sucedido es que el ministerio... O se dejaron sorprender, o quién fue el ideólogo de esto. Lo cierto es que la caviarada tomó el poder bajo el mando del señor Francisco Sagasti, siendo minoría. Y nunca lo voy a comprender, y aquellos que pueden analizar, y aquellos que tienen estudios de ciencias políticas, cómo se pudo permitir que una minoría de alguna forma vote para elegir la mesa directiva que finalmente iba a dirigir los destinos del país. Pero así sucedió, así fueron las cosas. Así sucedió. Fue inconstitucional, eso debió haberse anulado. La investigación que hizo el Ministerio Público debió haberlos responsabilizado, así como el golpe de Estado que se dio con los militares y se les sancionó a 20 años de cárcel. Aquí debió haber sido un tema similar. ¿Por qué motivo y por qué razón? Y creo que es bueno decirlo. Pues recordemos que ahí no solamente fue la manera como se usaron las marchas, los caviares, a través de Belaúnde, Olivares, la misma Mirta Vázquez, que asumió la presidencia del Congreso porque le correspondía después que el presidente asumió la presidencia de la República, el señor Sagasti, Francisco Sagasti, sino porque engañaron que habían más de 40 desaparecidos con un número de DNI, con un nombre de la persona, y eso definitivamente asusó a la población, que se virtió a los domicilios de los ministros, a mi domicilio. Si en ese momento, de una manera, digamos, legítima, sacábamos los militares a las calles porque estábamos en emergencia, para no permitir, digamos, la transitabilidad de estas personas que estaban prácticamente delinquiendo, porque también agredieron a la propiedad privada. Íbamos a terminar con más muertos y iba a terminar yo censurado o vacado
en este caso por el propio Parlamento Nacional. O sea, la renuncia usted obedeció a que no quería más muertos en las calles. No solo que no quería más muertos, sino que ya no era posible sostener algo que no nos iba a sostener el propio Congreso. Lo que íbamos a ir a alargar los 15 días de un proceso de vacancia contra el presidente de la República, que iba a pasar como un tubo porque todos estaban acobardados, inclusive habían congresistas que de rodillas pedían perdón, como que habían cometido un pecado, cuando en realidad lo que habíamos hecho era defender a todos los peruanos de una pandemia mal manejada, de un corrupto, de un mitómano, que debería ser sancionado, pero que lamentablemente el Ministerio Público no está haciendo las investigaciones como corresponde, y yo espero que la nueva fiscal de la Nación así lo haga. ¿Cuál es su opinión de Acción Popular en la actualidad? Incluso se atreven a decir que Acción Popular es un nido por los niños. A ver, lo que ha pasado con Acción Popular... ¿En qué momento se ha perdido el rumbo? Es un ataque a la caviarada y de la izquierda. Pero ¿cómo? Porque se convirtió en un peligro Acción Popular. ¿Por qué se convirtió en un peligro? Pues porque si tú analizas el periodo de transición... Estamos hablando de 6 niños, ¿ah? Sí. 6 niños ubicados, determinados, que coordinaban con Castillo por preventas, claro, y puestos de trabajo y todo lo demás. Pero nosotros... O sea, Acción Popular, gran parte de su representación congresal, convertidos en una red criminal. Claro, pero yo me voy a referir no a Acción Popular, sino a 6 congresistas. A ver. Que se han dejado, digamos, de una u otra manera corromper, y que no son solo 6. Las investigaciones muestran que son más de 20. Incluso se habla de una niña ya de otra tienda política. Claro, son más de 20. Entonces, la secuencia es, ¿por qué se refieren a Acción Popular? Porque se había convertido en un peligro Acción Popular. Acción Popular sin candidato a la presidencia en la transición que sostuvimos, en la transición, ¿cuántos congresistas tuvimos? Tuvimos 25 congresistas. Luego viene la elección municipal y Acción Popular tiene, creo que 15, si no me equivoco, municipios en Lima. O sea, fue la primera fuerza política. O sea, Acción Popular se había reposicionado en esa condición. Con Muñoz, ¿verdad? Con Muñoz como... La caviarada y la izquierda radical y el comunismo lo que ha hecho es enfocar sobre Acción Popular, que yo lamento porque efectivamente el Parlamento ha tenido 16 congresistas de Acción Popular, y de principio uno de ellos, que lo asesoraba el mismo señor Lescano, que fue nuestro candidato a presidencia, el señor Ceballos, fue el primero en renunciar y se fue llevando a nuestro candidato presidencial, que es inusual, un candidato presidencial que se vaya con un desertador de su partido político. Ahora, ¿cuál es la opinión así personal de Johnny Lescano? Pues yo creo que ha sido una revista del partido. Él ha aprovechado las circunstancias del partido, porque recordemos que él se hace Acción Popular en el año 2001. El año 2000 él postula por otro grupo político, no postula por Acción Popular. Y el año 2001 él logra incorporarse y a partir de ese momento vio que era un soporte político importante para su proyecto político personal, porque el proyecto político de Johnny Lescano no ha sido institucional del Partido de Acción Popular, sino ha sido personal. Y eso lo hemos podido ver porque en el mismo momento donde la coyuntura, donde las posibles encuestas lo ponían en primer lugar, ¿qué era lo primero que hacía él? Dividir más al partido, más que unirlo. En esa secuencia, creo yo que frente a la dificultad del partido de tener 7 años sin dirigencia nacional, ha habido una pérdida de rumbo y ha habido estas disertaciones lamentables de estas críticas sobre estos 6 parlamentarios, que son 20 de todo el Congreso, no son solamente los 6 de Acción Popular, que lamentablemente se les ha caracterizado como los niños, y que ahí, dicho sea de paso, la institucionalidad del Congreso, que es la que se ha puesto en tela de juicio, más que creo yo que al propio Acción Popular, es la que no ha respondido. Cuando yo hablo de la institucionalidad es porque el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso que estuvo en aquel momento, cuando estos temas empezaron a ventilarse, lo que debió es haberse cortado de raíz. Cuando hablo cortado de raíz, habérsele sometido a los organismos internos que tiene el Congreso, habérseles sancionado, habérseles destituido si era necesario, y estoy seguro que el Congreso el día de hoy no tuviera la evaluación que tiene. Sí, el Congreso ha fallado. Ya, hablando de los organismos internos disciplinarios que tiene cada partido, los niños siguen siendo de Acción Popular. Es que no tenemos dirigencia, no podemos expulsarlos. Mientras el partido no tenga dirigencia, la última elección que ha habido 2 candidatos, no ha sido reconocida el registro de organizaciones políticas, que es lo que te da la legalidad
del funcionamiento como partido político, hasta para utilizar los recursos que el día de hoy recibimos como partido político, de acuerdo a las votaciones que hemos recibido, no se pueden utilizar y los estamos perdiendo en gran parte porque no tenemos una dirigencia con sus órganos institucionales del partido político, y lo que estamos es solamente yendo a las contiendas electorales, sobreviviendo por la propia fuerza que tenía el partido. ¿Cómo va a quedar Acción Popular después de esto? Tendremos que ir a elecciones, ya se convocó a elecciones nacionales, yo espero que... Pero está venido a menos, con la presencia de estos señores. Claro, pero con el nuevo secretario nacional se va a expulsar a esa gente. Ahora, ¿cuál es la relación de Johnny Lescano y los niños? ¿Hay un apañamiento? ¿Se coordinan con él? ¿Cuál es la mirada que tiene? En realidad, él ha estado de asesor de Ceballos, que es un congresista que ha disertado de Acción Popular. Que ahí creo que hay una debilidad institucional que creo que hay que analizarla como partidos políticos, de que el curul no puede ser del congresista. Si bien no tiene mandato imperativo, pero tiene que respetar mínimamente cuál es la línea política que se tiene su partido. Tú no puedes llegar y después yo de manera individual hago y deshago lo que yo quiero. Aquí, lamentablemente, el partido ha perdido la línea de esa organización política de mantenerse en unidad y cada uno vota como quiere, en votaciones trascendentes que son nacionales. Tú puedes tener una votación, digamos, diferenciada de tus compañeros cuando son situaciones regionales, pero cuando son situaciones nacionales tú tienes que votar en bloque, y eso no está pasando en Acción Popular en este momento. Está dividido, hay un grupo de 7 por un lado, otro grupo de 3 por otro lado, otro grupo de 4, entonces realmente estamos sufriendo una situación actualmente de crisis, pero estamos seguros que se va a superar. El partido tiene la potencialidad como partido político por la formación y la postura que tuvo en 4 oportunidades teniendo la presidencia de la República, 2 de manera democrática por elección y 2 en situaciones de vacancia presidencial, como fue el caso de Valentín Paniagua y el caso mío, pero que hemos demostrado en ese poco tiempo lo que significa gobernar con decencia, con ética y con moral. Nosotros logramos en esos pocos días publicar la ley de devolución de la AFP, de más de 8 millones de peruanos que estaban en crisis. Y no solo eso, para el proceso de descentralización dimos el Fondo de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, que el día de hoy en gran parte lo que estamos viviendo es porque no hay un trabajo articulado entre el gobierno central, el gobierno regional y gobiernos locales de poder mínimamente atender esas agendas regionales y locales que son las que el día de hoy se han levantado y están azuzándose en las calles y son los problemas que tenemos. Presidente Merino, si tuviera usted que decirle algo o recomendarle algo a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué le diría? Que gobierne, que haga su función como presidente de la República. No lo está haciendo. ¿Qué es lo que está fallando en ella? Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos. El error que cometió el señor Castillo de salirse de los tratos que tenían con Marruecos. El Reino de Marruecos es uno de los primeros productores en abonos y en abonos fosforados, que son los que utiliza la agricultura. Teníamos en camino una donación de 150.000 toneladas. ¿Qué es lo que hizo el gobierno del señor Castillo con el señor Manuel Rodríguez Jóvenes? Se salió y se fue con los árabes. Carajo, ahí. Que no lo quieren más que 30 países. Perdimos esa donación y a quien perjudicó fue a los agricultores. ¿Ha modificado y ha retornado el buen trato de la señora Boluarte? No lo ha hecho. Estamos iguales. Relaciones Exteriores o el canciller, si bien es cierto, salió a defender a la señora Boluarte en la reunión que ha habido en la OEA, no es suficiente. Él tiene que sacar a esos embajadores políticos que puso el señor Castillo, que están cumpliendo su misión, que ni siquiera se está comunicando en el exterior qué es lo que realmente está sucediendo. Está viniendo una delegación, por ejemplo, de casi 18 organizaciones de Argentina, como está sucediendo en España, como sucedió en otros países, que creen que acá ha sido un golpe de Estado que le han hecho a Castillo. O sea, no hay una campaña comunicacional. Claro, ¿no? ¿A dónde está la falla? El canciller de Relaciones Exteriores. Y no solo eso, el propio presidente del Consejo de Ministros, solamente yendo a matar gente o solamente sacando a la policía para confrontarla, ¿es la solución? No, ellos tienen una agenda. Son 19 consejos de ministros que hizo el señor Castillo, donde la señora Boluarte acompañó los 19 consejos de ministros. Y ellos saben que en esos 19 consejos de ministros hubo una hoja de ruta. ¿Qué es lo que debió hacer la señora Boluarte? Convocar a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores regionales de todo el Perú, y esa hoja de ruta, ver qué cosa es posible que desarrolle
el gobierno regional, qué puede desarrollar el gobierno local y qué puede desarrollar el gobierno central. Muy bien. Y si hay mucha tramitología, reducirla. El tiempo se fue volando, presidente Merino, pero quiero hablar sobre este libro que me parece muy interesante e incluso hay un hecho anecdótico que quería conversar con usted que me parece anecdótico porque es digno de destacar frente a los acontecimientos actuales. En el libro usted señala el verdadero golpe que gratamente es prologado por, a ver, acá lo tengo, por Gersi, ¿no? Que tiene unas grandes palabras por usted, ¿no? A ver, bueno, pero acá hay un tema que me parece interesante, que creo que el país, el televidente lo debe saber. Usted narra aquí, cuenta que Antauro Humala le obsequió una granada de guerra a usted. Rapidito, más porque el tiempo se fue volando. ¿Cómo fue eso? Y qué paradójico que suena esto. Antauro Humala le regaló una granada a Manuel Merino. El año 98 estuvimos en un conflicto casi de llevarse a cabo con la vecina República de Ecuador. Y en ese conflicto el gobierno nacional declaró en emergencia todas las zonas de frontera, en este caso Tumbes. Yo fui intervenido en Tumbes con mi movilidad, que era una camioneta de 4x4 de doble tracción, porque la necesitaba el ejército, para poder abastecer de víveres, para poder hacer varias movilizaciones rápidas, y de carros de esa naturaleza casi no tenía el ejército. Así como me requisaron a mí, le requisaron también a algunos amigos langostineros y otras personas más. Yo, como dueño de esa camioneta, yo me fui en la misma camioneta conduciéndola y estuve internado en el monte conjuntamente con el señor Antauro Humala. Ahí lo lleva a conocer usted. Ahí lo lleva a conocer porque él me interviene en una cevichería, llega y pide quién es el dueño de esa camioneta roja. Al constituirse en mi mesa me pide que la camioneta estaba incautada. La incauta por un tema de guerra. De necesidad de guerra. De necesidad de guerra. Yo me voy con mi camioneta, yo a conducirla. ¿Y ya? Porque era mi única movilidad y si yo la entregaba me la podían devolver volcada, como le sucedió a algunos otros amigos míos. Sin embargo, yo tenía que conducirla. Entonces usted se fue con Antauro al... Yo me interno con ellos. ¿Ya? Me llevan al cuartel, me constituyo como parte de ellos y estamos alrededor de 8 o 10 días internados en el monte. Ya. Como yo me dedicaba al comercio de plátano, yo empecé a obsequiarle al ejército que tenían falta de alimentación, tenían problemas en abastecimiento. Ya. Yo empecé a regalarle el desperdicio del plátano del que yo mandaba a Lima, Ya. que era más o menos una camionetada, 2 camionetadas, hasta 3 por semana. Ya. Y entonces... Ese gesto me permitió coger un poco de afinidad y amistad con el señor Antauro. Ya. El señor Antauro al octavo día me dijo: Merino, me has caído en gracia y te voy a devolver tu carro el día de hoy. Yo le dije: le agradezco de antemano porque yo tenía mis cosas que hacer y tenía que estar saliendo a hacerlas. En esa circunstancia fuimos al mismo sitio donde me requisó y yo lo invité a una fuente de ceviche. Ya, se comieron un plato de ceviche con Antauro. Un plato de ceviche con Antauro. Una fuente. Me agradeció, me dijo: de aquí me dejas en el puente de Tumbes que voy a coger otro carro. Ya, y se iba me a dijo: compartir. me has caído en gracia y he visto, me dijo, tu familia, porque yo he estado con mi esposa. Y seguro que no falta aquí algunos malandrines que te molesten y te fastidien. Te quiero dejar un recuerdo para que el día que te molesten tú lo utilices y lo dejes botando y lo puedas utilizar. Yo en ese momento inocentemente no sabía de qué se trataba y yo me sonreía: ay, gracias. Se metió la mano al bolsillo, sacó y era una granada. Una granada de guerra. Una granada de guerra. Las cosas que suceden. Así es. Interesante ese hecho anecdótico. Bueno, lo vamos a tener en otra oportunidad porque el tiempo se fue volando. Usted sabe cómo es en televisión, presidente Manuel Merino. Y a leer este libro, que nos parece... ¿Dónde lo vamos a encontrar este libro? Ahorita ya no lo tenemos en venta. Estuvieron inicialmente en todas las librerías. Ahora El verdadero golpe, Manuel Merino el Ama, prologado por Gersi, ¿verdad? Una gran próloga interesante. Bueno, será hasta otra oportunidad, presidente Merino, y creo que de alguna manera ha respondido lo que la opinión pública necesita saber, que finalmente es la verdad. Yo te agradezco, Pedro. Yo espero que la señora Baluarte asuma con responsabilidad gobernar al país, porque creo que no resistimos más. La población tiene algunas necesidades y de eso se están aprovechando los grupos violentos que quieren desestabilizar el país, como ha sucedido en varias partes de Sudamérica. Muy bien. Y como peruanos hay que defenderlo. Muy bien, le agradezco su Muchas atención gracias y hasta otra oportunidad. Adelante. Hasta luego. Bueno, ahora sí, tras la pausa volvemos con otra entrevista interesante. Disolver.
¿qué es para usted Venezuela? ¿Una dictadura o una democracia? Venezuela es una democracia. Criados por lobos. Todos los miércoles de 8 a 9 por Viva TV. Con la conducción de Pedro Galvez y la compañía de la Caperucita, Lili da Silva. Pinochito de chocolate, no me gustes a mí. Y en la producción, Rafael Poblete, Juan José Chávez, J. y Luis Molina, el Chino Chipi. No te lo puedes perder.